El PRM, pues, continúa en su estrategia de diezmar a los opositores para la cuestión esta de imponerse arrolladoramente en las elecciones municipales. Entonces, acaba de hacer el traspaso hacia el PRM. El alcalde de Tenares, Manuel Escaño, alcalde de Tenares, de la Fuerza del Pueblo, con su equipo, pues se mudó hacia el PRM, o lo ayudaron a mudarse hacia el PRM, por lo menos el acarreo, con el acarreo lo ayudaron. Entonces, vamos a entrar con la rendición de cuentas del presidente Abinader en el día de ayer. Su tercera rendición de cuentas. Creo que la más importante, porque ya cubre unas expectativas que no se tienen con la primera, a no ser que son las mismas esperanzas que se levantaron en una campaña electoral, que se reafirman. Entonces están los tiempos de la segunda rendición, que todavía pueden considerarse realmente poco para desarrollar algunos proyectos, etcétera. Y ya se supone que estamos en la tercera, y la tercera, si ahí no hay cosas concretas que mostrar, entonces ya difícilmente puedan tener algún efecto después. Entonces el presidente se esmeró en presentar una rendición de cuentas. Una de las cosas que se notaron desde el principio hasta el final de sus palabras es que el presidente Abinader habló de temas con los que está involucrado plenamente. Plenamente. Es decir, el entusiasmo con el que él recorrió el trabajo que ha realizado su gobierno en las distintas áreas y los logros alcanzados en cada una de ellas, evidenciaba que no era una persona a la que le habían ofrecido los datos para un discurso, al que le habían llevado resúmenes de cosas para que él la insertara en un discurso. Estamos hablando de una persona que mostraba pues pleno conocimiento, plena vivencia de cada una de esas cosas que enumeraba y que le daba importancia. ¿Se le debe dar importancia a todo? ¿Debe ser todo tratado al mismo nivel? Bueno, yo creo que estamos hablando de uso de fondos públicos. Y yo creo que todas las actividades que se despliegan son importantes. Desde las actividades que van a ser actividades solidarias, es decir, de auxilio a los más pobres, de auxilio a los que requieren pues una mano solidaria para cuestiones de salud, por ejemplo, como lo que mencionó en su discurso con relación a un tema que nosotros lo vivimos aquí a diario, y creo que entendemos que lo que el presidente dijo pues obedece a la realidad con relación al tema de los medicamentos de alto costo. Ese ha sido un presupuesto solidario creado por administraciones anteriores, que ha tenido un papel muy importante. El presidente ha tenido prácticamente que triplicar ese presupuesto,
por razones de un incremento en la demanda de pacientes de alto costo. Entonces estamos hablando de un programa que de unos 3.000 millones de pesos debe andar en las cifras que él hablaba sobre los 8.000, vamos a poner 9.000 millones de pesos. Es decir, para que personas que están en una situación difícil con procedimientos de alto costo, que no lo cubre nadie porque ya no se lo cubre su cobertura, los que tienen cobertura, hay gente que no tiene cobertura, que apela a vender propiedades, a lo que sea, ahí eso se ha creado un fondo solidario para eso, pero lamentablemente hay más demanda que posibilidades de satisfacerla, a pesar de que el presupuesto se ha triplicado en ese sentido. Entonces, a esas cosas hay que darle importancia. Hay que darle importancia a todas las cosas. Eso es tan importante como las grandes obras de infraestructura a la que hizo referencia, como el tema de la estabilidad macroeconómica, que en él me voy a detener un poco más. Y creo que el presidente a cada una de las instituciones, a cada uno de los funcionarios, ayer les rindió un reconocimiento. Les rindió un reconocimiento al destacar la labor que cada uno de ellos han realizado. Algunas ampliamente conocidas, como la de el ministro de Turismo, David Collado. Nosotros todos conocemos lo que pasó aquí con el turismo, que después de la pandemia, entonces nos llegó la guerra de Ucrania, y esa guerra no solo no nos afectó de manera indirecta, sino que también fue un golpe directo al turismo dominicano, por ambas partes, por los turistas rusos y por los turistas ucranianos. Y eso es encima de los efectos de una pandemia. Y por encima de todas esas cosas, pues el país continuó apostando pues al turismo, a restablecerlo, y ya estamos hablando de una recuperación que, según enumeraba el presidente ayer, pues en 2022 estamos recibiendo un 13% más de visitantes que lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces eso es importante. Hemos conocido de todo el proceso de la modernización, de la eficiencia en el tema de las aduanas, lo que ha ocurrido con obras públicas, que aunque hubo una etapa en la que el tema de la ley de compras y contrataciones, el gobierno creo que se amarró literalmente al planteamiento de que una obra no debía sobrepasar el 25% de acuerdo con la ley. Y entonces, cuando asume la administración, las obras que encuentra están por encima de ese umbral, y las que va a desarrollar también están por encima pudieran estar por encima de ese umbral, más un tema inflacionario, porque no solo es que hubo una situación de que esta obra me sobrepasó el umbral porque en ella se hicieron las inversiones correspondientes. Esta obra me repasó el umbral porque hubo un proceso inflacionario que cambió su realidad.
Entonces, el gobierno se tomó tiempo en esto, que una ley, que después un proceso un tanto lento para reconocer el tema de la inflación, para el tema de las ubicaciones, etcétera, pero parece que ya esa parte fue superada y ya se muestran realizaciones importantes y otras que están pendientes. Estuvo, por ejemplo, la circunvalación de Asua, está próxima y ojalá que así sea, la circunvalación de Baní y muchas otras obras que el presidente enumeró en el día de ayer. Yo quiero hacer un poco más de énfasis en la parte económica de la rendición de cuentas del presidente. El presidente, por ejemplo, insistía en algo importante para nuestra economía. En el 2022 nosotros registramos un crecimiento de 4.9% del PIB, por encima de toda la región. Destacó el hecho de que superamos a Ecuador en el Producto Interno Bruto ajustado a la capacidad adquisitiva. Entonces, no voy a... el tema de las reservas internacionales, que el presidente siempre ha estado presente en sus discursos, de las altas reservas internacionales, pero ese es un tema donde sé que influye el tema del financiamiento, de los préstamos, y en ese tema hay diferentes visiones. Entonces, lo de la inversión extranjera directa, que creció un 27% durante el año 2022. Estamos hablando que recibimos unos 3.950 millones de dólares de inversión extranjera directa. Él se refirió a lo que ocurrió con Fiona y entonces el presidente destacó un aspecto sobre Punta Catalina. Y qué bueno que lo hizo el presidente. Ya nosotros habíamos hecho referencia en el Congreso, que por cierto agradecer pues a los presidentes de ambas cámaras, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, las facilidades que tenemos ya habitualmente para hacer nuestras transmisiones desde el Congreso, como pudimos hacerla en el día de ayer, para dar cobertura a estos acontecimientos. Entonces estoy buscando lo que el presidente citó ayer de la termoeléctrica de Punta Catalina, para destacar para mí cuál es uno de los principales logros del presidente Abinader. Y entonces el presidente dijo, y yo quiero señalar que Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, organizó su contabilidad, que arrastraba con diferencias desde la puesta en marcha de la central, reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y una producción récord de 4.701 gigavatios hora. Hoy es una de las plantas más eficientes del sistema térmico de costo de energía, gracias a las oportunas compras de carbón. Bueno, no es solo gracias a las oportunas compras de carbón, presidente, es gracias a Punta Catalina. Es gracias a esa obra que es
probablemente lo más importante, lo más trascendente que ha tenido la industria eléctrica en mucho tiempo. En mucho tiempo. Entonces, con esto yo quiero resaltar cuál ha sido uno de los principales logros del gobierno. El principal logro del presidente Abinader hasta ahora, y en la enumeración de su discurso se ve, es la continuidad de la obra del Estado. Ese es su principal mérito. Y es un mérito que hay que reconocerlo porque aquí en el pasado se ha actuado con mezquindad en esa parte. Es decir, que los gobiernos, para no compartir méritos, pues prefieren a veces iniciar proyectos nuevos y dejar que se pierda una parte de la inversión que se ha hecho con recursos del Estado. El gobierno del presidente Abinader no ha actuado así. Las obras que ha encontrado las ha encaminado y ya ha terminado una parte. Y eso es lo más beneficioso que pueda haber para el país. Eso es lo más beneficioso que pueda haber para el país. Pero ahí está la lección de Punta Catalina, sobre la que todavía hay mucha gente hablando tonterías. Hablando tonterías de esa obra que sin ella, pues el presidente habría tenido una situación difícil ayer al presentar su rendición de cuentas, porque la iba a hacer sobre la base de una crisis energética que le habría afectado seriamente su popularidad. Gracias a Dios encontró Punta Catalina y lo único que está recibiendo es beneficio de Punta Catalina. Beneficio, no solo en lo que suministra, sino en que reporta beneficios ya de manera concreta, que tributa, que recibe, que en vez de ir a llevar dinero, usted se sienta a esperar cuánto me van a llegar de Punta Catalina. Entonces, eso es importante. Hay otros aspectos que después lo continuaremos desarrollando en el discurso del presidente, que la última parte es un poco más entusiasta, porque ya era la parte de la arenga política, o por lo menos de la arenga política con mayor énfasis, y ya el presidente entonces lo destinó al tema del cambio. Ahí me hizo recordar la vieja polémica entre Heráclito y Parménides, que dice Heráclito, porque para Heráclito la vida está en movimiento, en cambio constante. Nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río. Nadie se baña dos veces según Heráclito, es decir, que la vida es cambio constante. Pero Parménides dice que no hay cambio. El cambio es una ilusión. El cambio es una ilusión por aquello de la inmutabilidad del ser. Él habla de la inmutabilidad del ser. El ser es lo que es y fuera del ser no hay nada. El ser es eterno, es inmóvil, no hay cambio. Y entonces esto creó una vieja polémica filosófica que Aristóteles trató de resolverla, pero es una polémica eterna de si existe o no el cambio, o si el cambio es sencillamente una ilusión de los sentidos. Lo que nos parece el cambio es una ilusión de los sentidos, según Parménides. Entonces, el presidente Abinader quiso explicarnos qué es el cambio. El cambio que él entiende que él ha producido, que es el cambio de los políticos, el cambio de que
Ahora sí se trabaja, ahora sí se invierte en los dineros del Estado, ahora no se roba. Bueno, yo creo que en ese sentido Parménides tiene razón, porque en el pasado se trabajaba y producto de eso es que parte de las obras que estamos recibiendo son parte del trabajo del pasado y del trabajo del presente. Lo que quiere decir que en el pasado se trabajaba y en el presente también se está trabajando. Que en el pasado hubo corrupción, pero en el presente también hay corrupción. Y en el futuro también habrá corrupción. Entonces, lo que tenemos es que tener el nivel de desarrollo institucional que permita canalizar cada una de esas cosas, pero pretender presentar lo negativo como un patrimonio exclusivo de los otros, eso es una falsa ilusión. Eso es una falsa ilusión, porque hay fenómenos que son partes de la sociedad, y la sociedad lo que tiene que tener es los mecanismos para confrontarlo. Yo creo que en el presidente Abinader, el que se nos mostró ayer, el que se nos está mostrando todos los días, es un hombre que hasta ahora ha honrado el respaldo que recibió de sus electores, porque se ha dedicado a trabajar 24/7 en favor de ellos con las mejores intenciones, y aún sabiendo que no bastan las intenciones, lo está dando todo de sí para tratar de proyectar un balance positivo. Y yo creo que eso se advierte en todas las cosas que presentó ayer. En algunos aspectos usted podrá tener diferencias o lo que fuere, pero esa fue una rendición de cuentas. Y ya tengo que dejarle un punto ahí para poder referirme a otro tema, a otro de los temas que enuncié. Qué lástima.